desarrollo tecnológico. En caso de tener preguntas, las podemos ir registrando en el chat de la plataforma y al finalizar la capacitación se les estará dando respuesta a cada una de estas preguntas. Los dejamos entonces en compañía del señor Enrique Izaza y sean todos bienvenidos a esta capacitación. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. En este noviembre que ya nos presenta ante un 2021 que está a punto de acabar. Como lo decía, mi nombre es Enrique Izaza. Yo trabajo en el Centro de Innovación para Procesos y Transformación Digital para el Centro de Innovación y también pues trabajo con otras empresas justamente en la implementación de estos procesos. La tarde de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el RPA, algo que ha permitido que muchas empresas mejoren sus procesos, reduzcan sus costos, aumenten la productividad. Bueno, hay diferentes razones por las cuales implementar RPA. Yo estoy acá porque yo disfruto mucho hablar de estos temas de innovación, de la tecnología. Reitero el agradecimiento a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño por esta invitación que nos hace conversar acerca de estos temas tan vigentes y tan importantes acerca de lo que es la automatización de procesos de negocio. ¿Ok? Vamos a charlar desde varias aristas, desde varias perspectivas, pero lo primero con lo que yo quisiera comenzar en la tarde de hoy es con lo siguiente. Digamos que los procesos de negocio son diferentes a los procedimientos. ¿Qué significa? Un proceso y un procedimiento no significa, no necesariamente son lo mismo, y al no ser lo mismo, pues tienen diferentes connotaciones. En primera instancia, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es lo siguiente. Un proceso, digamos que es un conjunto de actividades que se interrelacionan para lograr un objetivo. Em, Esas actividades que se interrelacionan, pues tienen unos alcances específicos, unos productos específicos, mientras que los procedimientos dice el cómo realizar esas actividades. Digamos que esto puede ser una situación elemental, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los robots no están para decirle a la gente cómo hacer las cosas, ni nosotros podemos interactuar con robots a nivel de procedimientos. Nosotros interactuamos con robots a nivel de procesos. Entonces, digamos que un muy buen punto para nosotros comenzar a entender cómo los procesos de negocio que hay en nuestra organización pueden llegar a ser automatizados a nivel de software con robots. Entonces es entender cuáles son esos procesos y ojalá poder llevar esos procesos a un lenguaje formal como este. Esta diapositiva que ustedes están viendo acá es una diapositiva donde hay un modelado de un proceso de negocio utilizando una herramienta que se llama Visage. Hay diferentes herramientas para modelar los procesos de negocio. Pero ¿por qué nosotros entramos con los procesos de negocio modelados en un lenguaje como estos? Por varias razones. Una de las razones por las cuales es importante entender qué está pasando en un proceso de negocio es porque yo necesito identificar cuáles son las tareas, identificar quién realiza las tareas, identificar cuáles son los medios que se utilizan para la realización de esas tareas, cuáles son los intercambios de información que se producen en los entornos de la realización de las tareas. Es muy importante también saber de qué sistemas depende la realización de esas tareas, qué deben hacer los usuarios cuando la tarea se ejecuta de la manera normal o qué deben hacer los usuarios cuando las tareas se ejecutan de manera contenciosa debido a que un sistema está fuera de línea, etcétera, etcétera. Todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta cuando yo estoy pensando en la introducción de la tecnología RPA dentro de mis procesos de negocio. Por eso es muy importante tratar de que los procesos de negocio estén expresados en un lenguaje formal, ¿cierto? Como es BPMN. Como les decía hace un momento, pues en la diapositiva nosotros tenemos Visagi, pero hay otras herramientas como Bonitasoft, como herramientas desde Microsoft Visio, por ejemplo, se pueden modelar procesos de negocio.
El objetivo de modelar el proceso de negocio es entender qué está pasando. Ahora, si nosotros tenemos un proceso que es desordenado, pues básicamente lo que vamos a hacer con la tecnología RPA es que vamos a automatizar el desorden. Y hay varias cosas acá que es muy importante que se tengan en cuenta. Básicamente las máquinas son muy buenas, muy eficaces, muy rápidas para hacer tareas, pero las máquinas no piensan. Incluso la inteligencia artificial todavía no dota de pensamiento a las máquinas. Es decir, un sistema de inteligencia artificial lo máximo que puede hacer es entrenar a una máquina para que tome decisiones o reconozca patrones. Eso dista todavía muchísimo de pensamiento. ¿Qué es lo que pasa con las personas? Las personas tienen la capacidad de tomar decisiones y enfrentarse a partir de sus conocimientos y experiencias a escenarios completamente nuevos. Si mi proceso no está lo suficientemente estandarizado, no está lo suficientemente bien definido para que haya repetitividad en ese proceso, es decir, que siempre las cosas se hagan de la misma manera, que las cosas se hagan de una manera coherente y consistente cada que se ejecute el proceso, pues lamentablemente lo que yo me voy a encontrar es que ese proceso no es susceptible de ser automatizado. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo entonces? Es poder llevar ese proceso hasta un conjunto de tareas consistentes que se hagan de una manera estandarizada. Y en ese momento, entonces, ese proceso, independientemente de su contexto de la industria, podrá ser un buen candidato para ser automatizado con la tecnología RPA. Cuando nosotros hablamos de RPA, pues lo fundamental es entender qué es un robot. Y entonces, ¿qué es un robot? Básicamente, un robot podría considerarse como una entidad virtual o mecánica, ¿cierto? Que opera de manera artificial. Básicamente, un robot puede ser un sistema electromecánico, electrohidráulico, que está en la capacidad de desarrollar ciertas tareas, ciertos movimientos, ¿cierto? Que normalmente imitan los movimientos humanos, imitan los movimientos animales, ¿cierto? O, en su defecto, es un ente de software que va a operar en un entorno donde los usuarios de software también operan, por ejemplo, un chat, y va a desarrollar acciones que son similares a las que haría una persona actuando en ese entorno. Entonces, a esos robots que son entidades de software, que son entidades virtuales, normalmente no se les llama robots, sino que se les llama simplemente bots. Y entonces ahí aparecen los chatbots. Vamos a analizar un poquito de lo que hace un chatbot. Si yo estoy en una aplicación de chat, llámese WhatsApp, llámese Facebook Messenger, llámese el Messenger que está en Instagram o los diferentes entornos que puede proveer una página web. Digamos que hay muchas acciones que podrían desarrollar los humanos, pero que no es indispensable que desarrollen los humanos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a una página de comercio en línea y quiero conectarme con un asesor, pues entonces yo busco un canal que puede ser el chat. Y una vez accedo a ese canal, pues entonces cuando yo manifiesto mi intención de interactuar a través de ese canal, pues el bot lo que va a hacer es que me va a saludar. ¿Y cómo me saluda? Me saluda de una manera similar a la que haría un humano. Tiene una frase de saludo, etcétera, etcétera. Hola, yo soy tu asistente virtual para tal y tal cosa, queremos ayudarte, déjanos saber en qué te podemos colaborar, etcétera, etcétera. Eso se puede automatizar. Y para el usuario, entendiendo la experiencia de usuario como algo fundamental en todos estos procesos de interacción con bots, pues él se va a sentir más cómodo si ese saludo le es familiar. Ahora, yo le puedo decir al usuario que está interactuando con un bot o en su defecto, yo le puedo decir al usuario que está interactuando o que está interactuando con personas y no le digo en qué momento la persona es relevada o más bien el bot es relevado por una persona. ¿Eso de qué depende? De cuál es el diseño de la experiencia de usuario que yo le quiera dar a las personas con las cuales estén interactuando sus bots. Eso en una aplicación como los chatbots. Pero en general, la tendencia que hay en la actualidad
es que los bots actúen, digamos que desde el frente de las aplicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que los bots que ayudan a automatizar procesos de negocio normalmente van a interactuar de una forma análoga, de una forma similar a la que actuarían las personas utilizando la misma interfaz de usuario, utilizando los mismos procesos. Digamos que uno podría interactuar con sistemas desde atrás. ¿Qué significa interactuar desde atrás? Vamos a suponer que estamos en Microsoft Word. Entonces, un bot normalmente va a utilizar los mismos comandos, los mismos botones que utiliza un usuario humano y podría escribir una carta haciéndolo de una forma análoga a lo que lo haría una persona. ¿Qué pasa? Como el robot, siendo una entidad de software, no puede acceder a nuestro teclado físico, pues utilizará un teclado virtual o algún elemento que emule la interacción que tenía un humano a través de los dispositivos periféricos. Pero yo podría utilizar un bot que opere desde atrás, es decir, sin necesidad de utilizar la interfaz de usuario de Word y que utilice los archivos ejecutables de Word por atrás y genere archivos de texto de acuerdo a unas reglas. ¿Cuál es el asunto? El asunto en el segundo enfoque es que me toca entrar a invadir ese software que voy a utilizar. Entonces me toca conocer qué es lo que está pasando adentro. Eso tiene varios riesgos. Número uno, la estabilidad del software que voy a utilizar. Número dos, que probablemente yo no tenga acceso a la información para poder entender cómo manipular las librerías y los archivos ejecutables del software para producir los elementos. Entonces, debido a todas esas implicaciones, los robots que actúan en entornos virtuales, en entornos computacionales, normalmente lo hacen de una manera análoga al usuario. ¿Por qué? Porque de esa forma no hay que invadir el software que voy a utilizar, llámese una página web, llámese una aplicación instalada en un computador local o una aplicación alojada en un servidor o inclusive una aplicación asociada a un teléfono móvil. Esos robots no van a invadir, sino que por el contrario, como lo decía yo hace un momento, pues van a actuar desde la misma interfase de una manera similar a la que lo haría un humano utilizando la interfaz de usuario. Es muy importante también entender que la automatización robótica parte de dos cosas fundamentales. Entender qué está pasando en el proceso, es decir, comprender muy bien qué es lo que pasa en el proceso, cuál es el impacto de que una persona haga las tareas asociadas a ese proceso, ¿cierto? Y determinar si en efecto esas tareas que realiza un humano en un proceso pueden ser relevadas, ¿cierto? Eso nos da a nosotros como una visión de cuáles son los procesos que típicamente son buenos candidatos para ser automatizados, aquellos procesos que tienen un alto volumen de trabajo, pero que a su vez tienen elementos repetitivos, ¿cierto? Que implican labores intensivas, es decir, muchas acciones, mucho trabajo, que obedecen a reglas muy bien establecidas y que adicionalmente tienen una baja variación en esas reglas. Si mi proceso cumple con todos estos elementos, muy probablemente yo pueda relevar a los humanos y reemplazarlos por una instancia que es un bot, ¿cierto? Y ese bot se va a comportar bien en ese entorno con esas características que yo acabo de describir. No obstante, si yo tengo un proceso donde no hay tanto volumen, donde hay alta variabilidad, donde las reglas no pueden ser completamente establecidas, entonces claramente en ese entorno siempre voy a depender de un ser humano para que atienda los requerimientos asociados a ese proceso. Ahora, los robots, digamos que jerárquicamente, normalmente son controlados por un elemento que se llama el orquestador. Entonces, asociado a mi proceso yo puedo tener diferentes herramientas, aplicativos, software, etcétera, etcétera, que pueden estar en diferentes instancias. Es decir, yo puedo tener aplicaciones locales como aplicaciones de ofimática, Word, Excel, PowerPoint. Puedo tener aplicativos web, es decir, páginas web
en los cuales se ejecutan algunas situaciones, ¿cierto? O puedo tener aplicativos distribuidos, es decir, aplicativos que se ejecutan en un servidor, ¿cierto? Pero a los cuales los usuarios acceden a través de interfaces como escritorios remotos, etcétera, etcétera. Bueno, yo puedo tener diferentes elementos y esas son las herramientas que va a utilizar mi robot para ejecutar el proceso. Entonces, yo tengo los elementos asociados al proceso. Que valga la redundancia, yo creo que aquí es importante hacer esta claridad. Digamos que yo no puedo partir de procesos completamente manuales. El requisito para que un proceso pueda ser automatizado es que el proceso se mueva, se ejecute, exista en un entorno digital. Es decir, yo puedo pasar a la sistematización de los procesos. ¿Eso qué significa? Involucrar sistemas de información para la ejecución del proceso de negocio. Luego la digitalización de los procesos. ¿Qué significa digitalizar los procesos? Que esos entornos van a estar intercambiando información digitalizada. Y luego, entonces sí puedo pensar en la automatización de los procesos. Para dar un ejemplo simple, vamos a suponer que yo quisiera reemplazar a una persona como cajero en un banco. Entonces, las personas están recibiendo dinero de los usuarios y lo primero que yo tendría que hacer es sistematizar el proceso. Entonces, tendría que crear un dispositivo que haga que el usuario no le entregue el dinero a una persona, sino que le entregue a una máquina y tengo que generar algunas instancias de interacción para que la máquina sepa, por ejemplo, cuánto dinero recibió, qué va a hacer el usuario con ese dinero. Entonces, en principio, yo podría decir que ese proceso está automatizado si yo creo un mecanismo para recibir el dinero del usuario y una interfaz que puede tener un teclado, un mouse, donde el usuario llene de manera manual o de manera asistida, esto es una consignación, esto va para tal parte, etcétera, etcétera. Pues ahí, en esa primera fotografía, tenemos un proceso que está sistematizado. Luego, un proceso digitalizado podría ser, venga, ya usted puede interactuar no con una máquina que le obliga a usted a entregar dinero físico, sino que podemos trabajar con el dinero de manera digital. Entonces, ya no le vas a entregar dinero en efectivo, sino que esa máquina puede leer tarjeta, un poco como lo que pasa con los cajeros automáticos o cuando lo hacemos en la banca, en el home banking, pues que lo hacemos a través de la página web de nuestro banco o a través de las aplicaciones móviles. En ese momento ya estamos hablando de un proceso digital. ¿Qué pasa? No hay dinero físico que está interactuando, sino que toda la información de las transacciones, el origen de las transacciones, el fin de las transacciones está en un entorno digital. Ahora, hablamos de un proceso automatizado donde ya no solamente trabajo de manera digital, sino que el robot es capaz de hacer o ejecutar labores que quiero evitar del usuario. Entonces, por ejemplo, yo hablo de un entorno robotizado cuando el usuario lo que hace es que él programa sus gastos mensuales, dice, vea, estos son mis gastos, mis montos, y automáticamente el sistema comienza a hacer los pagos, hacer diferentes acciones. Por ejemplo, usted me va a hacer unos pagos, me va a enviar un reporte de los pagos hechos al correo electrónico. Y si, por ejemplo, usted está haciendo los pagos y no encuentra fondos suficientes, usted me va a mandar un mensaje al teléfono celular, me va a mandar un mensaje al correo electrónico, va a estar monitoreando el saldo que hay en la cuenta y una vez el saldo sea igual a lo que usted necesita para ejecutar los pagos, pues usted continúa con la ejecución de los pagos. Y si esos pagos no se ejecutan dentro de cierto tiempo, me manda otro mensaje al correo, al teléfono celular, donde usted dice que los pagos no pudieron ser ejecutados y entonces se necesita una intervención del usuario. Esa tercera fotografía que yo acabo de describir es una fotografía donde nos enfrentamos a un proceso automatizado. Y entonces, si yo tengo un robot que trabaja en mi banca para hacer pagos, para hacer cosas rutinarias, y tengo otro robot, por ejemplo, que me ayuda a administrar la lista del mercado y entonces hace las solicitudes de mercado a mis proveedores, etcétera, etcétera, pues muy probablemente yo necesitaré una herramienta para poder administrar esos diferentes robots. Eso es lo que nosotros llamamos un orquestador. Y el orquestador no es otra cosa que una especie de director de orquesta que le dice a los robots cuándo deben entrar, cuándo deben salir, cuáles son las reglas de negocio para que ellos operen de manera autónoma, cuáles son las reglas para que ellos operen de manera asistida al usuario o cuando simplemente salen de línea para que el usuario tome las acciones.
En ese contexto, entonces entendemos cuál es la secuencia natural para la implementación de procesos robóticos. Primero la sistematización, luego la digitalización y por último la automatización. Que en ese entorno de la automatización, pues vamos a tener diferentes aristas que determinan cómo coordinan los robots, sobre todo cuando hablamos de procesos de negocio. Eh, Digamos que, siguiendo con esta misma línea, quiero colocar un ejemplo. Esto que ustedes ven aquí en pantalla fue el salto que hubo para las empresas manufactureras, para las empresas automotrices, para todas aquellas empresas que fabricaban cosas, principalmente del sector metalmecánico, llámese automóviles, aviones, etcétera, etcétera. El salto que hubo de las personas que trabajaban haciendo planos de manera manual, es decir, en un entorno completamente analógico, hasta que se sistematizó el dibujo. Entonces aquí vemos en el lado derecho de la diapositiva la primera versión de AutoCAD. ¿Qué significaba eso? Significaba que los dibujos ya no dependían de elementos físicos como lápices, rapidógrafos, compases, etcétera, para que se generaran, sino que ya había una entidad, ¿cierto?, digital que asistía, por eso se llama Computer Aided Drawing, asiste el proceso de dibujo. Pero quien toma las decisiones de las líneas, los arcos, etcétera, etcétera, todos los componentes para representar gráficamente un elemento físico es el usuario. Ahí estamos hablando de sistematización de procesos. Posteriormente, entonces, con el escaneo tridimensional hablamos de digitalización de procesos. ¿Y qué significa digitalizar procesos? Si lo que yo quiero obtener es la representación gráfica de un objeto físico, entonces me ayudo de una entidad que permite digitalizar esa información, es decir, tomar el elemento físico, convertirlo en un objeto digital y sobre ese objeto digital se generan acciones del entorno digital. ¿Cómo qué? Como es la conversión de datos. Entonces, yo tomo, por ejemplo, con un escáner tridimensional, ese escáner tridimensional lo que me va a entregar en ese entorno digital es una nube de puntos que representan en el espacio un objeto físico y luego esa nube de puntos que representan un objeto físico yo la puedo transformar en un archivo CAD, en un archivo de dibujo donde en ese archivo de dibujo va a haber información que a mí como usuario me interesa, como son las medidas, las proporciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de un proceso digitalizado. ¿Por qué? Porque de la necesidad real yo paso a un entorno completamente digital sin que en el medio intervenga el usuario. Me explico. No depende del usuario la decisión de cómo se representa gráficamente esa pieza en un entorno digital. Lo que hace el usuario probablemente al intervenir es las diferentes opciones que me entrega el software para entregarme la información, pues yo la selecciono como usuario. Pero no depende de mí medir la pieza, no depende de mí dibujar la pieza, no depende de mí determinar esa pieza, qué configuraciones tiene para ser representada. Luego entonces, vamos a la siguiente instancia, que es la automatización de procesos. Y cuando hablamos de la automatización de procesos, en un entorno digital es el, 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 el poder interactuar con un proceso donde la información inicia y termina digitalmente y donde el usuario ya no es decisivo para el resultado que obtengo del proceso. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es una representación tridimensional de un artículo, un taladro, y esa representación tridimensional, pues gracias a que el proceso está en un entorno digital, puede automatizar, por ejemplo, la construcción de la línea de componentes, la construcción de los inventarios que se necesitan para fabricar ese elemento, etcétera, etcétera. Y también me puede generar información para que máquinas, como las máquinas de control numérico computarizado, entonces fabriquen las piezas. Y también voy a tener información para que antes de que se fabriquen esas piezas, pues se valide el diseño. Entonces, yo creo un producto en un entorno digital, sobre ese entorno digital hago manipulaciones y esas manipulaciones
Si son repetitivas, pues entonces pueden ser automatizadas. ¿Eso qué significa? Significa que yo creo un producto y, por ejemplo, la máquina puede automatizar el análisis de cargas, automatizar los análisis de manufactura, etcétera, etcétera. Generar automáticamente las instrucciones para que las máquinas fabriquen las piezas que yo he diseñado. Ahí estamos hablando de automatización de procesos. Ejemplo de ello, lo que estamos viendo acá es una aplicación de automatización de la inspección. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que ustedes están viendo ahí es parte de un chasis autoportante de un automóvil. Se le llama autoportante porque no es un bastidor, no son largueros, pues no es un marco, sino que ahí está, hay partes de carrocería. Entonces, ¿qué ocurre? Las dimensiones de estos elementos son críticas. ¿Por qué? Porque debido a las tolerancias estrechas que se tienen que tener para poder garantizar un perfecto ensamble, una durabilidad, una resistencia, pues es necesario tomar muchas medidas y garantizar que esas medidas estén dentro de unos rangos de tolerancia muy estrechos para garantizar que esos productos cumplan con los estándares de calidad establecidos. Entonces, yo tengo dos opciones. Yo puedo tomar a una persona para que manualmente tome estas mediciones o puedo tomar a una persona para que manualmente digitalice, es decir, escanee tridimensionalmente esas piezas y sobre un software se tomen estas dimensiones, o por el contrario, lo que puedo es entrenar a una máquina para que esa máquina digitalice y estando la información en un entorno digital, pues entonces se generen las alertas, se generen las evaluaciones y la información se replique en todas las instancias del proceso que yo requiero, sea manufactura, sea diseño, sea control de calidad, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de automatización de procesos. Ahora, los ejemplos que yo acabo de dar, que son muy de la industria manufacturera, que fueron los primeros que utilizaron robots físicos, pues son, digamos que, la visión más amplia de todas las direcciones que puede tomar un proceso de automatización con robots, incluyendo robots digitales y robots físicos, como los que vemos en la diapositiva. No obstante, una empresa pequeña que, por ejemplo, lo que quiere automatizar es el proceso de liquidar la nómina, lo puede hacer utilizando implementaciones robóticas que lo que harán es tomar información de ciertos documentos, llevar esa información, ejecutar unas acciones, ¿cierto? Y dependiendo de las reglas de negocio que se establezcan para ese proceso, pues determinar en qué momento se requiere la asistencia de un humano, en qué momentos se tiene que parar el proceso porque el robot no puede continuar, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las ventajas que tenemos en este año 2021 es que los costos de la tecnología han bajado enormemente. Y gracias también a que el uso de muchas de estas tecnologías se ha hecho masivo, pues cada vez estas tecnologías son más fáciles de usar, son más fáciles de implementar, tienen modelos de negocio que nos permiten a nosotros probar antes de llegar a una solución definitiva, lo cual reduce riesgos y costos a la hora de implementar una solución de robotización como las que estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué nosotros podríamos pensar en que es una decisión estratégicamente positiva la implementación de robots dentro de nuestros procesos de negocio? Lo primero es que expande la capacidad laboral. ¿Y qué significa que expande la capacidad laboral? Es que con el mismo número de personas contratadas, pues nosotros vamos a poder atender más procesos o más acciones. ¿Por qué? Porque el robot, pues básicamente va a hacer cosas que nuestras personas no van a hacer. Es decir, un robot puede trabajar las 24 horas, los 7 días, etcétera, etcétera. Lo segundo es que los robots, como no piensan, pues tampoco van a tomar decisiones equivocadas. Eso significa que hay bajo riesgo de eh, inconsistencias o decisiones malas. Gracias a que el robot no piensa, simplemente yo implemento mis robots con unas reglas que tienen que estar muy claras. Y como lo decía al principio de la presentación, entre más claras estén esas reglas, entre más estándares sean esas reglas, pues el robot va a tener un mayor impacto y una mayor eficacia en el proceso. Entonces, hay bajo riesgo de que se equivoquen, lo cual incrementa mis procesos de calidad. La otra es que
A diferencia de las personas, yo no estoy con las personas con un cronómetro tomándole el tiempo de absolutamente todo lo que haces, pero con un robot sí lo puedo hacer. ¿Y eso qué significa? Que voy a tener muchos datos para generar analítica en mi proceso y entender cómo mi proceso puede ser mejorado. La otra es que la precisión de los robots es muy alta, es decir, los robots no tienen el sesgo de que si se cansan, o sea, como los robots no se cansan, entonces siempre los resultados van a ser coherentes y congruentes uno con otro. Los robots, al estar basados en normas específicas, pues obviamente no se van a saltar las reglas. La otra cosa que me permiten los robots es que yo los puedo escalar, es decir, yo puedo hacer una implementación puntual y luego ir expandiendo esa implementación en la medida de que mi proceso esté lo suficientemente estructurado, lo suficientemente consistente para que pueda ser asistido a través de implementaciones robóticas. La otra cosa es la consistencia, siempre los resultados van a ser los mismos, la eficiencia es que yo con menos recursos pues atiendo un mayor volumen de tareas de negocio, ¿cierto? Eso va a tener una injerencia directa en la satisfacción del cliente, en la productividad y también hay una ventaja. Este enfoque de los robots que actúan desde las interfaces de los usuarios tienen unos tiempos de implementación mucho más rápidos a intervenciones directas en software, sobre todo que hay software sobre el cual yo no tengo gobernabilidad. Me explico. Si yo quiero automatizar un proceso con robots y ese proceso tiene que interactuar con la página, por ejemplo, de la DIAN, yo no puedo entrar a modificar el código de la página de la DIAN. Pero como yo voy a actuar desde la interfaz de usuario de la página de la DIAN, cualquier robot puede llegar, interactuar, reconocer esos datos y generar acciones en función de los datos que estaría percibiendo el robot, que son exactamente los mismos que percibiría el usuario. En la actualidad, digamos que hay diferentes empresas que trabajan en el proceso de automatización, que ofrecen soluciones, paquetes de software que permiten la implementación de procesos de negocio o de automatización de procesos de negocio. El líder sigue siendo UiPath. UiPath es un software que digamos que es fácil de aprender. Si ustedes se meten a la página de UiPath, ustedes verán que hay formaciones, certificaciones, ¿cierto? Digamos que en un segundo lugar está Automation Anywhere. Este cuadrito que ven acá se llama el cuadrante mágico y lo hace una consultora de tecnología que se llama Gartner. Este que conseguí está muy, muy fresquito, es de este año, de junio del 2021. Se está metiendo muy fuerte en Microsoft y hay una ventaja que tiene Microsoft sobre los otros competidores que yo acabé de mencionar, es que Microsoft tiene un entorno de trabajo propio que se llama Azure y tiene muchas herramientas que se pegan a Azure, por ejemplo Power BI, que me permite a mí capturar y procesar información de procesos de negocio, tiene también herramientas de inteligencia artificial y muchas personas trabajan con herramientas ofimáticas de Microsoft. Entonces, mucha gente usa Word, mucha gente usa Excel, mucha gente usa Visio, mucha gente usa Teams, mucha gente usa Outlook. Entonces, Microsoft está ganando mucho terreno porque está ofreciendo soluciones robóticas dentro de su propio entorno, lo cual hace que muchas aplicaciones trabajen más rápido con las soluciones robóticas de Microsoft, como por ejemplo Microsoft Teams, que ellos puedan construir plantillas para que los desarrolladores adapten esas plantillas a las necesidades de su proceso y entonces eso hace que la gente no se decante por Microsoft únicamente como solución para la automatización de procesos, sino que se vaya por todo el entorno de Microsoft, que es Azure. Luego hay otros que están ahí trabajando, pues digamos que avanzando. En Latinoamérica tenemos una empresa que está dando sus primeros pinitos, pero quiere como ganar espacio dentro de esta tecnología del RPA. Se llama Rocketbot, es una empresa chilena, ¿cierto? Ellos también están abriendo operaciones aquí en Colombia y ellos se presentan a sí mismos como la plataforma de automatización de procesos más flexible, ¿cierto? Digamos que hay muchas cosas que tiene UiPath que ya están implementadas, que digamos, facilita mucho el desarrollo, pero por ejemplo, si yo no tengo la necesidad de utilizar toda esa tecnología, todas las herramientas que me usa UiPath, estas herramientas de bajo costo como Rocketbot pueden ser una alternativa interesante que me ayuda a mí a darle factibilidad a mi proceso, factibilidad a mi proyecto.
Ahora, hay una situación muy interesante con este tema de los RPA, y es que la RPA está evolucionando. ¿Qué significa que está evolucionando? Y es que yo en estos momentos estoy pasando de la digitalización, de la automatización, perdón, de procesos de negocio, ¿cierto? A la digitalización de la automatización. ¿Y eso qué significa? Significa que yo estoy pasando de que una persona tenga que desarrollar con código, con configuraciones, un robot, a que una persona pueda utilizar herramientas para que de manera automática o semiautomática o asistida ese robot se pueda utilizar. Y ahí hay una gran alianza entre las empresas de robot y las empresas de modelado de procesos de negocio en entornos que se conocen como entornos low code. ¿Qué significa un entorno low code? Cuando yo trabajo con lenguajes de programación puros y duros, pues la máquina va a hacer lo que esas instrucciones del lenguaje de programación le digan a la máquina que va a hacer. Entonces, si yo estoy desarrollando un robot, pues yo tengo que programar diferentes situaciones, diferentes acciones que va a hacer la máquina. Ahora, si utilizo tecnologías como las que yo describía en la página anterior, en la diapositiva anterior, pues lo que va a pasar es que esas implementaciones pues van a necesitar de un usuario, en este caso de un desarrollador de bots, que le comiencen a dar las instrucciones, vea, usted va a dar clic acá, usted va a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el proceso modelado? Pues como el proceso modelado está, lo que hacen estas plataformas low code es frente a un modelo de negocio, construyen las interfaces de usuario, construyen los flujos de información y eso incluye las consultas a la base de datos, las escrituras a la base de datos. Y a partir de esto, pues entregan todo un marco de trabajo para que se pueda automatizar los procesos. Entonces ahí vemos que es la evolución. Por un lado, la implementación de procesos de negocio donde yo modelo el proceso de negocio, luego de que modelo el proceso de negocio en un entorno low code, o sea, de bajo código, como lo es Visagi, yo le digo, Visagi, ¿sabes qué? A partir de este modelo, construyeme un sistema de información que le permita a los usuarios ejecutar ese proceso y luego el siguiente paso es, listo, automatízame ese proceso. Y sigue exactamente la misma trayectoria que nosotros hablábamos un momento. Yo tengo que digitalizar un proceso de negocio y sobre la digitalización, entonces estoy implementando la automatización. Esta nueva tendencia hace que muchas empresas, por ejemplo la banca, casi toda la banca en el mundo está migrándose a plataformas low code, es decir, están pasando de sistemas desarrollados en Fortran, en diferentes lenguajes de programación, donde atrás habían programadores que tenían que desarrollar y actualizar, ¿cierto? A plataformas low code donde yo ya no hago intervención sobre el código, sino que hago intervención sobre el proceso de negocio y eso se ve reflejado en las funcionalidades. Para luego ir al siguiente nivel es, ya tengo mi proceso implementado, entonces le digo a la máquina, ¿sabes qué? Automatiza acá. Y eso termina reduciendo el código y también cambiando un poco el perfil de las personas que intervienen en el proceso de desarrollo de estas soluciones. ¿Me explico? En el contexto tradicional, yo tendría que tener desarrolladores de software para que esos desarrolladores trabajaran sobre los requerimientos que tienen las diferentes empresas, ¿cierto? En un entorno low code, lo que yo tengo es expertos en la herramienta, esos expertos modelan el proceso de negocio y con la herramienta construyen el sistema de información. Si hay un cambio en el proceso de negocio, yo no intervengo el código de las funcionalidades, sino que intervengo el proceso de negocio y la herramienta va a replicar ese cambio en el proceso de negocio sobre las funcionalidades, las interfaces de usuario, etcétera, etcétera. Ahora, ya después de que eso está operando así en el entorno tradicional, pues yo implemento una suite robótica que trabaje con las interfaces de usuario, ¿cierto? En este no. En este, como ya tengo una plataforma que por detrás transformó un modelo de negocio en un sistema de información, pues ya con una plataforma aliada de esa herramienta inicial,
pues puedo generar la automatización de ese proceso de negocio. Y eso es lo que está, digamos, ahorita como gran tendencia en el mercado. Aquí hay como dos gráficos que comparan eso. Entonces, yo tengo un proceso de negocio y con RPA puedo hacer inserciones puntuales donde se automaticen procesos específicos, se automaticen acciones específicas de ese proceso de negocio. Pero cuando yo tengo DPA, DPA trabaja en todo, imaginemos un Visagi, donde yo modelé todo mi proceso de negocio y todo mi sistema de información lo construí sobre ese modelo. Y sobre ese modelo yo entonces hago las inserciones. Pero ¿qué pasa con esas inserciones de automatización? Esas inserciones lo que me van a permitir a mí es aprovechar todo lo que está atrás, es decir, todo ese proceso que está digitalizado en bajo código, y me permite a mí aprovechar los flujos de información nativos que me generó la digitalización de ese proceso de negocio, me permite a mí aprovechar las herramientas que puedo integrar al asunto, como es el reconocimiento de lenguaje natural, el reconocimiento de texto escrito, etcétera, 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 para hacer implementaciones sobre todo más rápidas y más robustas. ¿Para qué es todo este artilugio tecnológico? Básicamente para dos cosas. Para reducir lo que se conoce como el time to market. Es decir, si yo tengo un cambio, si en este entorno donde los procesos de negocio están digitalizados y sobre esos procesos de negocio digitalizados, yo introduzco RPA, pues hacer un cambio solamente me implica a mí intervenir el proceso de negocio y la herramienta despliega ese cambio en el proceso de negocio en las diferentes capas, es decir, en las interfaces, en las bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo de adaptación de la tecnología de la organización al entorno es mucho más rápido. ¿Cuál es el contra? El contra es que la inversión inicial para hacer la implementación en estos entornos, pues es un poco más costosa. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros pasamos de los procesos robotizados a la automatización de procesos digitalizados. Posteriormente vamos a hacer una inserción mucho más fuerte de inteligencia artificial, y es que decir que las máquinas aprendan del negocio, ¿cierto? Para luego ya una implementación de qué? De una automatización inteligente de procesos de negocio. ¿Y qué significa la automatización inteligente? En una primera instancia, yo tengo un proceso de negocio donde si me voy a un DPA, esa automatización se puede dar sin la intervención de un usuario de la manera tradicional. Es decir, yo intervengo el proceso y sobre ese proceso intervenido desarrollo instancias de automatización. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo lo hago inteligente? Es que detrás hay una máquina entendiendo qué está pasando con los procesos, aprendiendo, identificando los patrones y tomando la decisión sobre qué se va a automatizar y sobre qué. Y entonces, ¿eso es bueno o es malo? Pues va a ser bueno en el sentido en que cada vez el proceso va a tener la oportunidad de autogestionarse y de generar posibilidades de estar optimizado en función del análisis continuo de las acciones, de las interacciones, tanto de los usuarios internos como de los usuarios externos, en función de la experiencia del usuario que tiene tanto el usuario interno como el externo. No va a ser tan bueno en el sentido de que estas soluciones pues van a ser más costosas, van a querer mayores perfiles, o sea, los perfiles van a ser perfiles diferentes a los que tenemos ahora para poder administrar estas situaciones, la infraestructura tiene que ser diferente y al ser procesos cada vez menos atendidos por los usuarios, pues un poco se van a volver un poco más caja negra. Esto tiene ventajas y desventajas. Ventajas en el sentido de que al ser caja negra, pues yo simplemente voy a requerir personas para administrar que conozcan las herramientas, pero desventaja en el sentido de que al yo no saber exactamente qué es lo que está pasando adentro, y pasa mucho con los procesos de inteligencia artificial, pues no voy a poder tener un completo dominio sobre mi proceso de negocio. Bajo esa perspectiva, entonces, tenemos una visión completa de lo que es la evolución de la automatización de procesos, que parte desde la sistematización, la digitalización, hasta un escenario en donde la inteligencia artificial puede ayudarme a mí a asistir esa automatización de procesos de negocio y llevar mi organización a una organización que de manera continua va
optimizando su tecnología para responder a las necesidades de los usuarios o del negocio. En este momento yo les invito entonces a que si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Enrique, por el momento no, igual tenemos nuestro chat habilitado, si desean pueden escribir sus preguntas, yo se las leo a nuestro ponente. Ok. ¿Alguien tiene alguna inquietud entonces? ¿Alguna situación acerca de lo que significa este proceso BRPA? Enrique, ya tenemos una pregunta de Diana Gómez. Ella nos dice que quiere saber si usted tiene experiencia de implementación en empresas pequeñas. Definitivamente sí. Bueno, yo te voy a contar algunas de las experiencias. Em, de hecho, por ejemplo, actualmente estamos desarrollando un proceso de implementación de RPA para la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, ¿cierto? Nosotros hemos implementado RPAs para restaurantes, hemos implementado RPAs para, digamos que, empresas pequeñas que quieren automatizar sus procesos de negocio. No lo hemos hecho en las empresas pequeñas a partir de entornos BPMN, sino que los hemos hecho trabajando con los aplicativos que típicamente utilizan. Digamos que en las diferentes herramientas que hay, Automation Anywhere, UiPath, Rocketbot, digamos que uno puede encontrar una configuración que se ajuste como a las necesidades y los presupuestos de las empresas. Sobre todo que muchas de estas compañías en estos momentos, debido a que esta tecnología no es tan antigua, pues están muy en la fase de evangelización. ¿Qué significa eso? Que quieren que más y más y más usuarios utilicen estas herramientas porque su modelo de negocio se basa en los costos recurrentes de licenciamiento. Por lo tanto, digamos que en procesos administrativos, que es, por ejemplo, revisar documentos, tomar decisiones con respecto a lo que esos documentos utilizan, tenemos un casito de éxito en Brasil acerca de lo que es el registro de inmuebles. Entonces, pues se hizo un proyecto donde las personas con diferentes documentos se les daba una aplicación o puntos donde se escaneaban estos documentos, el robot reconocía los documentos, sacaba datos de allí, eso lo cargaba en un registro y a partir de ese registro, pues entonces se actualizaba la base catastral de, este, de esta ciudad. Entonces, la invitación es a que si ustedes son empresarios, tienen empresas pequeñas, microempresas y consideran que están teniendo procesos repetitivos que pueden ser estandarizados, pues obviamente el RPA puede ser una muy buena alternativa para reducir sus costos y aumentar su capacidad instalada. Enrique, tenemos otra pregunta. Rolando nos pregunta que si tiene alguna herramienta de diagnóstico. Bueno, digamos que el diagnóstico se va a diferentes instancias, ¿cierto? De hecho, sí hay herramientas que le permiten a uno entender, o sea, qué tan estandarizado está un proceso. De hecho, eso es una sesión que se hace con los usuarios y se evalúan ciertos elementos como qué tan digitalizado está el proceso, qué tan sistematizado está el proceso, qué labores manuales hacen los usuarios, por qué lo hacen de manera manual, ¿cierto? Y frente a eso, uno puede sacar como dos indicadores. Uno, de qué tan automatizable es el proceso
y del otro indicador es cuál sería el grado de impacto que tendría una implementación de RPA sobre ese proceso en cuanto a tiempos y costos. En una empresa que nosotros asesoramos, una empresa de logística, lo que hicimos fue eso, segmentamos el proceso, ellos tenían un proceso de 33 pasos y lo que hicimos fue que analizamos paso por paso y sobre eso paso por paso determinamos cuáles eran susceptibles de ser automatizados porque digamos que obedecían a un conjunto de reglas que eran fácilmente estandarizables o bueno, un conjunto de reglas que eran estandarizables y que esa estandarización iba a permanecer digamos estable en el tiempo y que otros todavía tenían que ser ejecutados por humanos porque debido a la variabilidad sí se necesitaba del criterio humano y de la experiencia y del conocimiento para tomar decisiones. Entonces la respuesta es sí, incluso en la red hay diferentes formatos, diferentes situaciones, pero si ustedes están, digamos que interesados, podríamos hacer una sesión ya un poco más de manos a la obra de entender eh, cómo mi empresa o qué tan lista está mi organización para adoptar un proceso de automatización usando RPA. Enrique, Rolando nos pregunta que si algo de esto aplica para economía naranja. Depende. A ver, digamos que una cosa es el producto de lo que hace tu empresa y otra cosa distinta son los procesos que tú necesitas para generar ese producto. Vamos a suponer que tú tienes una empresa musical, que es claramente uno de los segmentos de la economía naranja. Pero resulta que por detrás esa empresa musical paga nómina, esa empresa musical está redactando contratos, esa empresa musical está revisando proveedores, esa empresa musical está haciendo diferentes procesos de negocio que son necesarios para mantener el core del negocio arriba. Si tú tienes una empresa, una industria naranja, y quieres automatizar esos procesos que están atrás, pues claramente el RPA te puede ayudar a eso. Ahora, si lo que tú quieres es insertar RPA para que intervengan en el proceso creativo, ahí sí la tecnología está mucho más verde. Y digamos que no sería realmente el RPA, sino la inteligencia artificial la que te ayudaría ahí. Ahora, si la pregunta va dirigida en la dirección de que una empresa que se dedica a RPA puede ser reconocida como industria naranja, en cierta manera sí, porque sería una industria que pertenece a un segmento del software. Entonces, no sé si de pronto alguna de estas dos alternativas de respuesta responden a la inquietud que nos planteas. Dicen que muy claro. Muchas gracias. Ok, ¿qué otra situación? ¿En qué más podemos ser útiles en esta tarde? Ok, si no hay más preguntas, no hay más dudas, entonces yo por acá les dejo mi correo. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. Reitero el agradecimiento a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño por esta invitación, por este espacio. Y de mi parte está toda la disposición para quienes estén interesados, de pronto en un escenario un poco más interactivo donde podamos realizar y revisar diferentes vertientes acerca de lo que se puede hacer con RPA en pequeñas empresas, en microempresas, cómo también el RPA puede ayudar a empresas a trabajar en conjunto, ¿cierto? Generando enlaces entre diferentes sistemas, entre diferentes eslabones de las cadenas de valor. Estamos abiertos. Hoy era una invitación un poco más a entender esto hacia dónde va, de qué se trata, entender un poco las implicaciones que están por detrás. Eh, y bueno, eh, aquí estamos para cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Tienen mi correo por si tienen alguna pregunta que no se les ocurrió hoy, pero que quisieran saber. Con todo el gusto les vamos a atender. Enrique, qué penas. Rolando nos acaba de preguntar que cómo puede solicitar el diagnóstico. Bueno, porque no haces una cosa, Rolando. Ahí está en pantalla mi correo. Tú me puedes escribir, me puedes contar un poquito más de lo que quieres hacer y por ahí nos comunicamos. Entonces, ahí estamos con toda la disposición. No sé si hay alguien más. Ok.
Ok, yo les agradezco mucho su tiempo, la participación y bueno, hasta una próxima oportunidad que podamos encontrarnos en estos espacios. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes. En nombre de la Cámara, muchísimas gracias. Igual los invitamos a todos a estar pendientes de nuevos eventos que vaya realizando la Cámara para que puedan ir participando. Los invito también para que nos colaboren diligenciando la encuesta de satisfacción del evento y muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.